A veces en el hombre se realice más hacia la agresión física, que es lo que tú dices, y a veces más a la mujer, pues otro tipo de agresión más indirecta, pues por determinados perfiles que hay. Que es lo que tú dices, es decir, si realmente esa mujer que ha denunciado, que claro que se dan casos, es que es verdad, por un fin o por un provecho, y estamos casi seguros que esa relación había sido tóxica, si ella también tuviese un tratamiento, para que eso no volviese a pasar, para que ella identifique qué es lo que ha pasado, por qué no se ha llegado a un entendimiento, pues estoy seguro que las cosas irían mejor. No se llegan a esos pleitos, a esa instrumentalización de los menores, que al final son la mayoría de los casos los que pagan, a ese deterioro que se llega, a esa vejación, tanto por ambas partes. Por eso nosotros planteamos, y es algo que lo que decíamos antes, de la atención también a la mujer. No es prácticamente obligatoria, pero ellas no están penadas, no tienen por qué ahora mismo. Decía una de las compañeras que bueno, que a veces van a solicitar ayuda y demás, pero no se plantean realmente cortar con su pareja, porque tienen una situación de dependencia total o casi total con el agresor o el maltratador. Pero tampoco nos damos cuenta en este sentido de que realmente quizá la dependencia que tengan no solamente sea emocional, sino que en muchos de los casos es económica también, porque la casa es de él, él es el que paga la hipoteca, es el que trae su la casa. Y le ha convencido, ¿dónde vas a ir tú, desgraciada? Por lo además, en muchos de los casos donde se juegan este tipo de delitos, finalmente el abogado que le designan para la defensa de la víctima, pues generalmente lo que suelen hacer es siempre pedir una condena inferior a 2 años. ¿Con qué? ¿Para qué? Pues con el objeto de que si no tiene antecedentes el maltratador no entre a la cárcel y pueda hacer valer y pueda pasar la pensión correspondiente que después le va a marcar. Pero con nosotros sobre eso, o sea, eso no es así, no hay violencia de género solo hacia mujeres dependientes económicamente, también pasa con sí. Igual, claro. Si mientes en el juicio no se detecta y no te dicen, no, usted está denunciando una cosa que es mentira, haga las costas. O sea, ¿se sigue adelante aunque se detecte que es mentira? No me lo puedo creer, o sea, no lo sé, porque no... Hombre, me imagino que si se detecta que es mentira... Si se sabe que es mentira, o sea, ¿quién lo sabe y cuántas mentiras hay? ¿Por qué no se pone en violencia de género lo que pasa es que hay una cosa que también es muy particular. Corrígeme si me equivoco, que yo esto sé regular. Mujer no se complica la vida para nada. No, me refiero que cuando tú testificas, o sea, la víctima dice, pues la otra persona me ha amenazado, o sea, ya una amenaza es violencia de género, y con la palabra de la víctima es suficiente, no hace falta aportar ningún tipo de prueba, aparte que no la hay. Si es que en muchos casos no hay. O sea, ¿Cómo pruebas tú una violencia psicológica? ¿Cómo pruebas tú que efectivamente, hombre, a no sé que los hay, que te hayan mandado un email con la amenaza que te diga, señor juez, mire, o que tengan grabado de alguna forma, pero en muchas ocasiones es que no se puede demostrar, y eso es tanto malo porque la persona que realmente lo está sufriendo le cuesta mucho poder poner esa denuncia y que eso prospere, y también, oye, pues a alguna les hace bien poder denunciar una cosa de ese tipo. A la colación de lo que tú decías... Pero realmente eso es lo más importante aquí. no. Me refiero, lo que precisamente yo traigo es una prevención temprana. Y a una persona que tiene o que empieza a tener o tiene ciertas habilidades, pues de negociación, de resolución de conflictos, de gestión emocional, ese tipo de cosas le van a pasar infinitamente menos. Tanto en un sentido como en otro. Yo ahora mismo el programa de educación para las escuelas de como va, porque hace muchísimo tiempo que estudié, mi hija tiene 4 meses, o sea que no sé cómo está estructurado, pero vamos. A mí me parece una tontería soberana el dar en el colegio, y que me perdonen los que estén aquí, el dar asignaturas como religión o como otras similares, cuando hay otras materias que son muchísimo más prácticas y que te van a enseñar muchísimas más cosas, como por ejemplo la que vosotras estáis haciendo mención. Claro, eso es lo que queríamos No hablar. Eso es lo que solamente traemos, esa es esta, nuestra sino propuesta. la educación de la formación vial, que te enseñen a circular correctamente, asignaturas como socorrismo, que te enseñen primeros auxilios y que sepas poder salvarle la vida a una persona que se encuentra en una circunstancia grave o en un accidente. Hay que tener en cuenta también la educación que tenemos ahora mismo. La educación que tenemos ahora mismo en general es
simple y llanamente para que los alumnos aprendan ciertos conocimientos, es decir, memoricen ciertas, ni siquiera aprendan, memoricen ciertas cosas, porque lo que interesaba hace unos años era que la persona fuera a las industrias, memorizaban el paso que tenían que dar y lo hicieran. Ya está. Entonces, ahí no entra todo eso, porque no se considera la escuela como una... Solamente se considera la escuela como aprendizaje formal, de alguna manera, pero no se considera la escuela como un aprendizaje de vida. Entonces, hasta que no cambiemos la idea de que no solamente tenemos que formar peones para las fábricas, no va a cambiar absolutamente nada. Pero es que eso se puede cambiar, pero desde luego, claro, con leyes como las que estamos ahora mismo iniciando, pues vamos en contra de todo esto. Pero todavía hay sitios y hay escuelas e incluso centros públicos donde se empieza a trabajar por proyectos, donde se está teniendo en cuenta esos aspectos, donde se tiene en cuenta la educación emocional, donde los chavales que tienen 7 años que ya saben leer bajan a las clases de los de 5 o 4 y no sé cuándo empiezan a leer a los niños, cada vez más pronto. Sí. Eso es lo que queríamos plantear. Y se relaciona con ellos y bueno, te dejo, que es tu manera. No, pero tú sigue ahí, No, si es que eso era lo que queríamos plantear, es decir, que la educación emocional, que las habilidades sociales tienen que ser transversales en el currículum físico, en lo que se enseña. Pero también es muy importante, que nosotros siempre lo hablamos, el currículo oculto, cuando hablamos. En las escuelas se espera, se crean espacios, se están creando espacios sexistas, es decir, lo que se espera de una niña y lo que se espera de un niño. Y yo le decía a Silvia, madre mía, no sé si meterme en camisa de 11 varas, pero me voy a meter. Sabéis que están proliferando muchísimas escuelas en las que separan a los niños de las niñas. Es decir, tenemos que tener muy claro que las diferencias no tienen que ser desigualdades. Yo y él somos diferentes, pero ella y yo también somos diferentes. Y hay que promover el respeto a esas diferencias. Es verdad que todo es muy complejo, como él decía, es verdad que siempre nos basamos en las dotaciones económicas, que es verdad que es una realidad, pero con la ley de enseñanza, te dice que se debe promover la igualdad entre hombres y mujeres, pero es que eso no está pasando ahí. Y con las leyes que hay de enseñanza es como hoy viene Pepito, hoy está el PSOE y se crea una ley, pero ahora viene el PP y se crea otra, pero se olvidan tan aspectos básicos. Discutimos exactamente por si se da religión, si las matemáticas hasta el tercero, si la lengua hasta el cuarto, tal. Pero hay aspectos básicos que no solamente el escribir, el leer, el sumar y restar es parte de nuestra vida, es que ya lo estamos viendo, ¿no? Y luego yo también nos planteaba, por ejemplo, ya es que como hemos hablado de tantas cosas, planteamientos que yo tenía, por ejemplo, ¿cómo se trabaja la violencia en un centro escolar? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo? Y con el agresor se le expulsa, y con la víctima estamos en las mismas. A ese niño que se le expulsa, que se le castiga, que se le humilla, ¿alguien le está diciendo, el propio profesor, qué se hace o qué no se hace o cómo se debe de hacer? Y a la víctima, al niño que está sufriendo constantemente porque esa diferencia, porque posiblemente los niños vean que hay algo diferente en él y ellos ya lo están viendo como algo desigual, porque claro, en esta sociedad en la que tenemos que ser altos, guapos, rubios, listos, a niños bajos, gordos, con granos, sin granos, que cojea, que no cojea, excluido, al que habla así, al que habla asado, al que... Entonces ya la diferencia la estamos haciendo desigual, porque posiblemente en la propia actitud y en lo que decimos del propio currículo oculto del colegio ya se está apartando. También lo que volvíamos a decir de la importancia de la educación no formal, de la creación de las escuelas de padres. Hoy yo le decía a Silvia, así comentarios que me van surgiendo y que yo digo, madre mía, si yo me imagino, yo pongo a mi marido que le dice a su jefe, mira que a las 11 me voy, que es que tengo una reunión con el tutor de mi niño. Él dice, te vas pero no vuelvas. Porque no se da importancia a... Es que yo creo que debería ser obligatorio la escolarización de los niños
con lo que decimos, es decir, que vaya todo perpendicular, paralelamente con esas escuelas de padres. Es decir, no tienen por qué ser cosas independientes. Es decir, yo matriculo a mi hijo y sé que dentro de su educación entra también el que yo participe y la obligación de yo participar. Que esas propias escuelas de padres se den desde los propios centros, que hay una implicación total, porque así es como se va a andar en paralelo y en la que todo... Y sale más barato. Vamos a ver, el colegio que yo os planteaba, idílico, ¿no? Resulta que los padres, como están implicados, bueno, pues yo soy ingeniero, pues mira, voy a hacer un taller extraescolar, ahora que estamos con lo del horario continuo, que salen los niños a las 2, algunos se quedan hasta las 4, pues en vez de que estén en el patio, voy a hacer un taller de cocina, que lo está haciendo además uno de los padres en ese colegio particularmente, un taller de cocina para aprender contenidos de química, pero a través de la cocina. Ese padre sale gratis. Con mucho un seguro, por si acaso le da por caerse ese día en la clase. Pero eso solamente ocurre si implicamos a los padres. Y sale más barato en las historias presupuestarias. Porque te estás involucrando en la educación. Y ese psicólogo, bueno, pues voy a organizar un taller de relajación con los chavales más pequeños. ¿Tenemos espacios en los colegios? No. Si los tuviéramos, participaríamos, todos no. Pero aunque partimos parte, estamos avanzando. Claro. Entonces, yo también creo que todo proceso de agresión, bueno, es que es así, todo proceso de agresión, toda agresión lleva un proceso. Entonces, hay que, cuando se da una agresión, por ejemplo, menor, que nosotros la habíamos enfocado hoy en eso, es decir, es importante, tanto los padres como los educadores, en primer lugar, la observación de por qué se da esa agresión, ¿no? Identificar cuándo y en qué momento se da. También tenemos que identificar cómo reacciona tanto la víctima como el propio educador o el propio padre. Utilizar las técnicas como la mediación y a mí una cosa que me parece muy importante es la reconciliación. Es como acabar con la guinda del... Porque uno se tiene que terminar reconciliando no solamente con la otra persona, sino también contigo mismo. Porque realmente has hecho algo que tienes que corregir. Y que tiene, entonces, la autoestima es muy importante también irla recomponiendo. Entonces esa reconciliación es muy importante también trabajarla. Es decir, no solamente con la persona a la que yo he hecho daño, sino también conmigo mismo, porque yo recapacito y ya sé que he hecho daño y que es algo negativo. Entonces también me tengo que reconciliar conmigo mismo. Y eso al final creará sentimientos beneficiosos y emociones positivas. No sé más o menos cómo veis eso, es decir, desde pues esos planteamientos desde que este tipo de educación emocional debe ser parte de la materia curricular. Debe ser parte de la materia curricular. Es que se debe trabajar. Yo hoy leía, creo, algo así como que a los profesores se le va a hacer un examen específico de lengua para la gente. Y yo decía, vale, es que los contenidos y los conceptos están muy bien, pero es que la vida también es más que aprender a leer y escribir. Yo lo que veo es que el trabajo que tenemos por delante es tremendo. Digo tremendo porque, claro, ahora estamos viendo un retroceso político de gran magnitud que no estamos valorando lo que eso va a suponer y lo que habíamos avanzado, evidentemente. Pero con las nuevas leyes, que tenemos mucho la posibilidad de estas leyes, estamos yendo hacia atrás de una manera extraordinaria. Con lo cual, esto que estáis planteando, que yo comparto al 100%, cómo poderlo poner en práctica. Porque podemos poner ciertas prácticas a ciertos niveles, muy limitados, pero a niveles, digamos, de decisiones de leyes, de planteamientos generales, si no tenemos el poder es muy difícil. Lógicamente lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese poder. Esa sería una de las cuestiones fundamentales que tenemos ahí. Y sin dejar, lógicamente, las cosas concretas que podemos ir aplicando en cada uno de los sitios y donde trabajemos. Pero es muy difícil. Eso ha ido pasando, yo creo que, o sea, me refiero, yo quizá el tema bipartidista, ¿no? PSOE, PP,
Pero es que estos conceptos, ni uno ni el otro los tienen en cuenta. Tenemos que estar concienciados. Es decir, hay que demostrar que esto es efectivo. Y es que es barato, o sea, es que es barato. Estos conceptos concretos, evidentemente, que no se han puesto en práctica. Lógicamente, ha habido leyes que han permitido avanzar en ciertas cosas. Pero es que ahora estamos teniendo leyes que retroceden de una manera extraordinaria, que ese es el problema. Porque podríamos ir con las leyes que, digamos, que han estado en práctica hasta hace 2 días, podríamos tener la posibilidad mayor de ir avanzando en esta línea que estáis planteando nosotras. Pero es que con estas, ojo tela, ¿Qué hacemos en los colegios donde están separando a niños y a niñas? Eso es tremendo ya. No escolarizar a tus hijos para empezar. Es lo que te decía, que te estás conciencia del efecto social, no son solo tus hijos. Pero claro, ya, pero vamos a empezar por lo que podemos intervenir. Claro, pero, ¿tú qué puedes intervenir? ¿Con la educación emocional de tu hijo? Pero claro, es que en los colegios, aunque mayoritariamente en los colegios públicos, digamos, este concepto pueda ser mayoritario, las leyes también están recayendo sobre ellos. Es una nueva situación. Con lo cual nos encontramos con problemas dobles. El problema es que muchas veces damos por sentado, ¿no?, que lo que hemos conseguido no lo vamos a perder. Ojo, que yo no estoy diciendo... Pero realmente, si nos centramos en... Yo no sé si habéis visto un documental, yo no lo he visto, he de hablar de él y tengo muchas ganas de verlo. Las maestras de la República. Tengo el vídeo, si lo queréis lo... Sí, me vendría bien. Lo tengo en el bolso, porque me parece... Es que hablando esta mañana, no sé, que tiene que ser muy interesante. Sí, además se gana el Goya. Este tipo de educación emocional, de trabajo por proyectos, de que los niños no solamente memoricen, sino que se impliquen en los aprendizajes que están obteniendo, que no nos centremos tanto en resultados, porque en el fondo ahora mismo estamos, sino en procesos. Eso lo hemos tenido, es verdad. No era una educación globalizada, gratuita y de todo el mundo, estamos de acuerdo, ¿vale? Pero se han planteado, hubo gente hace un montón de años tampoco, es que se hace desde ayer, pero bueno, que se planteaba este tipo de cosas y lo hemos perdido. Entonces, podemos perder más cosas aún. Pero no estoy diciendo que no tratemos de poner en práctica. Pero me refiero a que la gente tenemos que tener esa conciencia de pérdida, que no se la estamos admitiendo a la gente. Pero que seamos conscientes, lo que quiero es que seamos conscientes que el problema que se nos viene encima, que se nos va a venir encima, es superior a lo que teníamos. Es decir, antes teníamos, digamos, el camino más fácil, siendo complicado, porque estamos hablando de las pelotas, de los críos, de los maltratadores, de las maltratadas, etcétera, etcétera. Es decir, no es una cuestión fácil. Para los que lo entendemos, no es una cuestión fácil. Evidentemente los que no lo entienden, de la marinera. Hombre, pero yo tengo la esperanza de que para los que entendemos, como tú dices, empecemos a tener más voz y más votos. Claro. Bueno, hombre, o a intervenir en nuestro entorno cercano. A ver si me entiendes. Yo, esa esperanza, yo creo que... Hombre, por eso estamos aquí. Claro, es decir, para lo que... La forma sí se está moviendo, socialmente se está metiendo la personalidad del coach, que no sé si sabéis qué es. Sí. Pues es sobre todo por ese tema, ¿no? ¿El qué? Pero bueno, yo creo que todavía ahí están un poco desenfocados y no lo enfocan como deberían. Claro, pero que tú lo decías, claro, lo que hay que hacer entender, yo creo que lo que hay que hacer entender a la gente, pero desde lo más básico, es que esto es necesario, es que al final da resultados. Y que si luego queremos ser utilitaristas en términos económicos, ahora, es que es más barato. Ya, lo que pasa es que ahora, cuando se habla de los resultados que hablas tú, no estamos hablando en el mismo plano que hablamos. Yo creo que, aparte de las cosas que yo valoro mucho, los trabajos que hacéis y los trabajos que se hacen por ciertos colectivos pedagógicos en colegios o asociaciones de padres, y vuestra labor que es muy positiva, yo creo que, y aparte de la superficialidad, ¿no?, que pueda tener todo lo que hacemos, yo creo que hay que ir a la raíz del asunto, y es las relaciones de dominación que existen en esta sociedad, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es muy difícil que nosotros podamos desarrollar, vosotras, todos los que podamos desarrollar algo aquí que no esté basado en las relaciones de dominación. ¿Por qué? Porque hay que acabar de raíz con esa serie de problemas, ¿no? con lo que se mueve así socialmente. Yo, al revés de lo que pensabas tú, que dices que cuando una persona, un hombre, le da un bofetón a una mujer, no se lo da los 2 días, yo me quedo pasmado, y además viene en línea con lo que estamos hablando de la regresión que está habiendo social.
sobre todo en el instituto. Yo tengo a mi hija en el Instituto del Álamo y veo las relaciones, muchas veces voy a buscarlo, de los chavales y las chavalas, y se Es que se me ha olvidado decir eso. se dan de hostia con una facilidad asombrosa. Se me ha olvidado hablar de eso, Se dan de sí. hostia con una facilidad asombrosa. Y es porque el rol que se está haciendo jugar, bueno, pues habéis dado vosotros algunos apuntes, ¿no? La segregación de sexos en las clases, la nueva ley esta web, ¿no? Como mercantiliza toda la educación. Pues es verdad que es difícil, muy difícil desde donde estamos y con la represión que hay poder actuar sobre la globalidad, ¿no? Porque muchas veces, como vosotras, ¿no? Pues estáis haciendo casos individuales y actuáis sobre casos individuales, pero una vez que ese individuo, ¿no? El maltratador en este caso, se vuelve a reinsertar, es muy fácil que vuelva a caer, porque las relaciones de dominación siguen existiendo. Nosotros trabajamos sobre esas relaciones de dominación cuando estamos trabajando de roles, de estereotipos y de historia. Claro, pero eso tenemos que, pero vamos a ver, es que en muchas ocasiones queremos intervenir sobre relaciones de dominancia desde la dominancia. No, pero te lo digo. Entonces es muy complicado. Te lo digo, por ejemplo, por poner ejemplos, ¿no? Con respecto a cómo te diriges, cada uno se dirige a sus hijos, ¿no? Yo creo que, bueno, pues la gente, yo al menos, creo que la mayoría de los que estamos aquí tratar de enseñarle, educarle en valores, ¿no? Y tú tratas de educarle en valores, pues de la forma que mejor sabes. Pero luego es muy difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo mi hija no vive conmigo las 24 horas, sino que está en una clase, está en la televisión, está recibiendo constantemente información, vamos, desinformación, y por mucho que tú trabajes con ese niño, va a crecer en una sociedad donde las relaciones de dominación están ahí a su lado constantemente. Entonces, es difícil. Tienes razón, pero vamos a sentar en casa unas bases. No, sí, claro. Entonces, todo lo posible estamos para contrarrestar eso, ese es nuestro trabajo. Vale, estás educando a tu hijo claro, desde el respeto, pero, estás educando a tu hijo en ciertos valores, estás intentando que entienda que las cosas hay que negociarlas, que las cosas hay que solucionarlas, que tenemos que expresar, que tenemos que hablar. Constantemente tiene que estar en la pelea, porque cuando el niño te viene que le ha regalado pero es que es lo que tienes el padre. Tú le tienes que decir a tu hijo, explicarle que es que no es necesario que tenga una Wii, y sin embargo los 15 niños de su clase tienen una Wii. ¿Cómo tú eres capaz de explicarle que eso es innecesario? O eso, o machacar al débil, a la chica o al... Claro, por eso decíamos, por ejemplo, cuando decíamos... Estamos hablando de la escuela. Es verdad lo que dice Virgilio, que es verdad que se empieza y debemos empezar teniendo el boletín oficial del Estado en nuestras manos para poder cambiar las leyes, porque esa es la base para que podamos intentar empezar a cambiar cosas. Y luego, lógicamente, en base a que vayamos consiguiendo muchas más cuotas de igualdad y de libertad colectiva y humana, pues podremos ir avanzando. Ahora mismo solo son, como hacéis vosotros, además es que es un trabajo ímprobo. Yo entiendo que muchas veces vosotras cuando salgáis somos quemafuegos, si somos conscientes, ¿no? Porque dices, joder, porque es que es trabajar sobre las personas cuando a tu alrededor y a vuestro alrededor hay una serie de cuestionamientos que dices, joder, es que no sé si lo estoy haciendo bien, como todos, ¿no? Todos tratamos de decir, joder, no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque tú además lo has dicho al principio, que los programas de educación de los maltratadores te vienen dados desde el ministerio y luego ya dependiendo de tu capacidad o de tu voluntad